Hola, soy Ale y te invito a ponerte cómoda y pasar conmigo un rato. Bienvenida al podcast para mujeres cristianas. Todos pasamos por momentos difíciles, todos. Y si no estamos pasando por un momento difícil, aprovechemos el tiempo para fortalecernos, porque el momento difícil llegará. De eso se trata esta vida, de progresar mediante las pruebas. ¿Se imaginan ir a ver una película donde el personaje principal es increíblemente feliz, su familia es perfecta, no tiene absolutamente ninguna dificultad y la película se trata de eso? Empieza feliz, con una vida perfecta, sigue todo así la película, lo vemos pasear, bailar, hablar con sus amigos de cosas lindas y después de 2 horas de película, fin. Empieza y termina igual. Les pregunto, ¿les parecería una película inspiradora? ¿Hay algún héroe? No, ¿verdad? Porque pasar por cosas difíciles, afrontar problemas y no rendirse es lo más inspirador en las películas. En los últimos días vi una película con mis hijas que se trataba de un equipo de básquet que deseaba ganar un campeonato. Lo más lindo de la película es que no ganaban siempre. Entonces, al final, cuando ganaron la copa con tantas adversidades, fue emocionante. Después de haberlos visto devastados al perder mientras daban todo anteriormente, esa victoria fue para ellos aún más significativa. Obviamente, como argentina, también pensé en Messi, elegido mejor jugador del mundo muchos años seguidos, pero perdía todos los mundiales. No fue hasta el ocaso de su carrera, tal vez su último mundial, que recién pudo conseguir ser campeón del mundo con su país. Me parece tan inspirador cuando las personas vuelven a intentar y lo dan todo, porque igual que en las películas, al final la victoria llega. Esa victoria puede darse en ganar una copa, en conseguir una meta, o en simplemente haber progresado tanto en el proceso que el ganar es ser mejores. Una adaptación cristiana de un relato muy antiguo cuenta que un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció el Señor. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por mucho tiempo, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches, el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que el hombre, él mismo, era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y de desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Haz solo un mínimo de esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni 1 milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho, y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo,
yo moveré la roca. Me encanta esta historia. Mi papá me la contó cuando era chica y me acompañó en mi corazón, confortándome más de una vez. De hecho, recientemente mi vida ha sido un sub y baja de emociones. Emigré de mi país y tenía tantas expectativas de cómo sería mi vida al emigrar, y como en una buena película, hubo mucha adversidad, muchas desilusiones. En medio de todo ese caos interior que muchas veces nos empuja a pensamientos grises, decidí aferrarme a las Escrituras y encontré en Pablo el ejemplo que necesitaba. Me leí todas las epístolas de Pablo. Él viajó predicando a distintos pueblos y luego de partir les escribía para reforzar sus testimonios. Muchas veces mientras les escribía a los efesios y a los tesalonicenses, Pablo se encontraba en prisión. ¡Wow! Pablo no les escribía desde una vida perfecta, una situación ideal. No les escribía cuando ya era viejito y tenía su vida resuelta. No. Pablo les escribía mientras era prisionero de los romanos, mientras era tratado de la peor manera, mientras comía comida de la prisión y no se podía bañar. Pero Dios estaba con él. Él dijo en Romanos 8, «Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Muchas veces podemos mirar alrededor nuestro y decir, Dios no está conmigo, porque tengo todos estos problemas en mi vida, porque todavía no estoy donde quisiera estar. Hermanas, no miremos alrededor. No miremos nuestra prisión. Miremos para adentro, miremos nuestro corazón y tengamos a Él dentro nuestro. Él está con nosotros, aún y sobre todo en los momentos más difíciles. Desde mi prisión, desde mis desilusiones de la vida y mis pruebas, les doy mis palabras a ustedes, que Dios está conmigo y también está con ustedes, si se lo permitimos y si lo buscamos. Algo muy común que creo que es especialmente cierto para las mujeres es que postergamos el sentirnos felices para más adelante. Miramos para afuera en nuestra vida, nuestra prisión, nuestras pruebas y decimos, más adelante en mi vida, cuando esta prueba termine, ahí voy a ser feliz. Ahí voy a hacer todas las cosas que tengo pensado hacer. Y en mi opinión personal, no hay nada que nos produzca más estrés, más infelicidad y más sensación de vacío que el postergar lo que sabemos que tenemos que hacer. Hoy tenemos el regalo más grande que es el presente. Y me vienen a la mente las palabras que leí en un libro de Marian Rojas que se llama «Cómo hacer que te pasen cosas buenas», que se los recomiendo porque leer buenos libros es como rodearse de buenos amigos. Y ella decía, la felicidad depende de cómo interpretamos lo que nos pasa. Ella explica que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de cómo las afrontamos. Por ejemplo, pensemos juntas por un segundo. Completemos la frase «La vida es». Y piensen en algo. Por ejemplo, la vida es una prueba, la vida es un acertijo, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Imaginen ustedes, completen la frase en su mente. La vida es. ¿Qué pensaron? ¿Cómo influye su percepción de lo que es la vida en cómo la viven? Por ejemplo, si piensan, la vida es una batalla, ¿cómo viven su vida? Tal vez como algo donde tengo que darlo todo y al mismo tiempo es estresante. Si pienso la vida es un regalo, ¿cómo viviré mi vida? Tal vez con un sentimiento de gratitud constante. Si pienso la vida es difícil, tal vez mi vida yo siempre esté agotada y infeliz. Si pienso la vida es una oportunidad, tal vez aproveche cada momento con más motivación para aprovechar mi tiempo. Como vemos la vida, como vemos nuestras circunstancias, cambia la manera en que la vivimos. Cambia nuestra percepción de la realidad. En un libro que leí en la universidad sobre la familia, que se llama Matrimonios y Familias Exitosas, reforcé algo que ya había descubierto con mi propia experiencia. Que todas las familias pasan por crisis.
De hecho, dice que las familias van pasando de tiempo de preparación a tiempo de crisis, a tiempo de preparación y así continuamente. Como crisis se refiere a mudanzas, enfermedades, despidos del trabajo, peleas, etc. Y lo que explica el libro es que comparando las familias que pasan por eventos similares, algunas lo sobrepasan de manera tranquila y natural, y otras familias prolongan las crisis y las acrecientan. Y al estudiar estas familias, la diferencia la marcaba el cómo los miembros de la familia describían el evento, o sea, cómo lo interpretaban. Las familias donde los miembros hablaban de la mudanza como algo terrible que los alejaba de sus amigos y de su vida anterior, batallaban para seguir con sus vidas de manera feliz. Las familias que veían la mudanza como una aventura, como una oportunidad para empezar de nuevo, pasaban la crisis rápidamente. O sea, que la forma en que describían la crisis influenciaba su posterior éxito. Es así de importante cómo describimos nuestra prisión, cómo describimos lo que nos está pasando, cómo describimos la vida hará toda la diferencia. Otro hallazgo de este estudio fue que las familias que pasaban crisis con una actitud más resiliente se fortalecían y afrontaban futuras crisis aún mejor. Y las familias que extendían sus crisis y las profundizaban, llegaban a futuras crisis más desunidos y menos capaces de encarar nuevas crisis. Así que hoy podemos marcar la diferencia. Hoy podemos terminar la frase «la vida es» de una manera que nos motive a actuar, no a victimizarnos, que nos motive a aprovechar, no a desperdiciar, que nos motive a amar, no a odiar o a odiarnos. Como hagamos frente a esta prueba actual, nos hará más fuertes, nos dará más fe para pruebas futuras. Hoy es el día para hacer muchas cosas. Si te estás sintiendo últimamente que no podés hacer nada de lo que deberías hacer, hoy podés decidir cambiar las cosas y hacer al menos una sola cosa, al menos una, y mañana 2, de a poco. Este año comencé a ir al gimnasio y después de 3 meses aún no veía ningún resultado. Es muy frustrante porque ya saben que para una mamá hacer el tiempo de ir al gimnasio es bastante difícil y también lo hacemos con un poquito de culpa. Y visto que por 3 meses había hecho este sacrificio, quería algún resultado, ¿no? Es normal. Pero no había y estaba por rendirme. Dije, bueno, esto no es para mí. Pero un pensamiento me motivó a seguir. Esto fue más o menos en marzo. Y ese pensamiento fue, ¿te imaginas que después de 3 meses de universidad hubieras querido ver algún resultado? ¿O si no, te hubieras rendido? Y ahí me di cuenta que si para una carrera tuve que dedicar tanto tiempo, ¿por qué no lo haría por mi salud? El apóstol Pablo, mi héroe del momento, dijo que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter. En el medio del sufrimiento de las pruebas, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que está bien, aunque los resultados tarden en llegar, porque la perseverancia nos fortalecerá. Sigamos haciendo. Me vuelvo a imaginar a Pablo en su prisión. Tal vez en esa época de su vida se veía limitado a hacer muchas cosas, pero algo que podía hacer era meditar y orar mucho. Y por eso él sabía que Dios estaba con él, porque lo buscaba en su corazón. Leí una frase que dice, pasemos más tiempo con el Señor que haciendo cosas para el Señor. Se las repito porque tiene una gran verdad. Pasemos más tiempo con el Señor que haciendo cosas para el Señor. Hacer cosas para el Señor es muy bueno. De hecho, debemos hacerlo para ganar perseverancia. Pero si solo nos dedicamos a hacer cosas por el Señor, porque somos obedientes, porque es lo correcto de hacer, solo aceptamos el papel de siervos del Señor. Y eso está bien para empezar. Pero recordemos que Él también nos llamó sus hijos. Él nos ama y quiere que los conozcamos, que oremos, que le hablemos todo el día a nuestros corazones, especialmente en tiempos difíciles. Pasemos tiempo con Él en las Escrituras también. Hoy en día no está de moda leer.
Estamos en la era de la tecnología, pero leer las escrituras tiene un gran poder. A mí me ha pasado de leer a veces las escrituras y tal vez no sentir nada particularmente, pero tal vez después, en el medio del día, no sé, mientras lavo los platos o mientras manejo, voy reflexionando y vienen a mi mente lo que leí y lo entiendo mejor. ¿No les ha pasado también? También me pasa con la buena música. A mí me gusta escuchar música cristiana, de cualquier religión, solo que hablen de Cristo, y me pasó que estaba limpiando la cocina mientras cantaba, y de golpe algo me dijo, Dios vive. Entonces les conté a mi esposo, y él me miró como, sí, ya sabíamos eso. Pero eso para mí fue importante. Esa frase me llegó de otra manera, me llegó más profundo. Me habló el Espíritu y me llenó de amor. A veces son cosas tan simples como eso. Eso es pasar tiempo con el Señor. Escucharlo, tenerlo en nuestros pensamientos constantemente. Como repaso de este podcast, recordemos que las mejores películas tienen adversidad y héroes. Así que debemos desear que nuestra vida sea una buena película. Recordemos que muchas veces no se nos manda a mover la roca, solo empujarla, y que Dios la moverá por nosotros cuando lo hayamos dado todo. También recordemos que debemos describir nuestra vida de una manera inspiradora y encararla con fe. Y que debemos, aún en tiempos difíciles y de crisis, actuar y sobre todo buscar a Dios en nuestros corazones. Hermanas, sean cuales sean sus circunstancias, son amadas por Dios. Seamos como Pablo. No busquemos a Dios en nuestra prisión, sino busquemos y tengamos a Dios en nuestro corazón. Un abrazo a todas y hasta el próximo podcast.